Ahí está. Bueno, les cuento, la exposición que voy a hablar yo en este tema va a ser respecto a la neuroarquitectura y los espacios de aprendizaje. Y en este sentido es cómo la arquitectura escolar puede ser un soporte pedagógico y un espacio neuroestimulador. Mi nombre es Marco Antonio Orellana Ramírez, soy arquitecto de la Universidad Central, con mención en patrimonio, he sido coordinador BIM de especialidades y en la actualidad soy máster en arquitectura hospitalaria del UCAM. La pregunta es, bueno, ¿cómo desde este ámbito del área del patrimonio, del área BIM, del área hospitalaria, cómo yo llego, ¿no es cierto?, al área de arquitectura escolar? Y esto sea principalmente cuando yo estaba en la universidad y me tocó intervenir un colegio que era de la Sociedad de Instrucción Primaria. La Sociedad de Instrucción Primaria marcó un antes y un después en la educación en Chile. A ver, espera, me están diciendo que no está avanzando la presentación. Voy a compartirla de nuevo. ¿Ya? ¿Ahí la ven correctamente? Ahora sí, Ahí sí, ya. ahora sí. Entonces, efectivamente, claro, yo me acerqué por primera vez a la Sociedad de Instrucción Primaria y dije, bueno, si tengo que remodelar un colegio, pensar en el colegio del siglo XXI, lo primero que tengo que hacer es irme a la historia, irme a los antecedentes y ver cómo fueron las primeras salas de clases, cómo era la metodología de enseñanza y cómo son las salas de clase hoy en día y cómo la metodología de enseñanza ha ido modificando los espacios escolares. Pero ¿qué es lo que pasó? Me di cuenta que no había cambios reales. Entonces, desde el punto de vista de la arquitectura, nosotros siempre hemos tenido una disyuntiva entre si la función sigue la forma o si la forma sigue la función. Pero tenemos claro que forma y función son lo que generan arquitectura. Entonces, la pregunta que se generó es, si sabemos que la función de los espacios educativos es el aprendizaje, la pregunta entonces que cae es, ¿cuál debería ser la forma de esto? Y cuando tuve mi segunda aproximación fue cuando empecé a trabajar en la Corporación Municipal de la Florida, donde tuve acceso a cerca de 30 colegios, cerca de 15 jardines infantiles, qué sé yo, de toda la comuna. Y uno de los edificios más imponentes que existe en la Florida es el Liceo LTP, Liceo Técnico Profesional de la Florida. Por su forma, ¿no es cierto?, propone un recorrido que va a circular al patio, ¿no es cierto?, con una rampa, por lo tanto permite accesibilidad universal, las formas súper innovadoras, disruptivas, qué sé yo. Y dije, bueno, entonces me voy a preocupar de ver cómo es efectivamente la sala de clases, que es la célula, es la parte base. Y cuando uno ve la sala de clases se da cuenta que es exactamente el mismo modelo. Pizarrón, profesor y alumnos, con un solo foco. Entonces dije, bueno, si lo pensamos de esa manera, la pregunta es, ¿puede la pedagogía modificar la arquitectura escolar? Entonces, en ese sentido, uno dice, por supuesto que sí, porque es el modelo pedagógico el que define cómo se agrupan, cómo utilizan el espacio, que define la cantidad de alumnos por metro cuadrado, que define qué tipo de mobiliario utilizan y cómo ellos van armando las distintas dinámicas. Entonces, si nos basamos en eso, la educación prusiana, ¿no es cierto?, es la que está basada en el orden, que vendría a ver pizarrón, profesor y alumno, y existe un solo foco. Por lo tanto, sería un uso del espacio concéntrico. La educación Montessori, por otra parte, no, generó un cambio en la educación, porque empezó a decir, ojo, las salas pueden ser temáticas y pueden ser múltiples. Por lo tanto, en este caso pasamos al uso de rincones. Y después cuando me junto con Sebastián y empezamos a conversar, me muestra el modelo de la gamificación. Y yo le digo, bueno, ¿cómo ustedes enseñan? ¿Cuáles son las dinámicas? Me dice, nosotros podemos utilizar distintos espacios de distintas formas, porque utilizamos distintas tecnologías, tanto así que pueden poner incluso en jaque la necesidad de hacer clases dentro de una sala de clase y utilizar muros. Con lentes de realidad virtual y de realidad aumentada, a los niños podríamos estarle haciendo clases en el patio. O sea, a ese nivel de disruptivo el tema de la gamificación. Y luego de esto, Sebastián Bay me presenta a Yoli y me dice, oye, Yoli es doctor en educación, máster en neurociencia, que yo dije, bueno, entonces, aquí, si nos estamos metiendo a reconfigurar el cerebro, ¿no es cierto? O sea, algún camino tiene que haber. Y de ahí, Yoli me dice, sí, sí existe la neuroarquitectura. Y dije, bueno, ¿y cómo es eso? ¿En qué consiste? Me dice, la neuroarquitectura, el campo interdisciplinario, que asegura la creación de entornos capaces de optimizar el comportamiento, el bienestar y el rendimiento humano. En consecuencia, según Dan, la inmersión activa de los niños en entornos ricos en sensores garantiza el refuerzo de su desarrollo cerebral y puede fomentar la experiencia del aprendizaje.
Entonces, bueno, la pregunta que cae de cajón es, ¿puede la arquitectura entonces modificar el comportamiento humano? Y claramente se hace a través de la neuroarquitectura. Dice que mientras el cerebro controla nuestro comportamiento y los genes dirigen el diseño y la estructura del cerebro, el ambiente puede modular la función de los genes y en última instancia la estructura del cerebro cambiando nuestro comportamiento. Al planificar los entornos en los que vivimos, el diseño arquitectónico cambia nuestro cerebro y nuestra conducta. Entonces dije, pucha, o sea, la oportunidad que tenemos de hacer una mejora en la educación a través de la infraestructura es real. O sea, no solamente vamos a depender del profesor, sino que vamos a depender del profesor, ¿no es cierto?, de la pedagogía, de la neurodidáctica, que es la que nos enseña, ¿no es cierto?, cómo vamos acomodando los aprendizajes a todo tipo de alumnos. O sea, estamos bajando la deserción escolar, ¿no es cierto? Estamos evitando el rechazo del alumno que repite, ¿no es cierto? Porque el sistema te dice que si tú repites y estás en un colegio de excelencia, qué sé yo te tengo que sacar del juego porque me bajo los números. Entonces, en este sentido, nosotros empezamos a trabajar un concepto que era una triada. El cerebro por un lado, los comportamientos humanos por el otro y el entorno. Y cómo estos van generando un cambio. Entonces, dentro de eso logramos la siguiente reflexión. Es que la función y el entorno son los que definen el programa arquitectónico. Que la función y la forma es la que define cómo se configuran los espacios. Y es la forma y el entorno la que define cómo son los comportamientos. Entonces ahí nosotros recién podemos decir, ya, ok, entonces ahora estamos hablando de arquitectura. Para los que son arquitectos, van a conocer el Museo de Berlín, ¿no es cierto?, de Libeskind, el Museo del Holocausto, y se pueden dar cuenta cómo en ese sentido, Libeskind lo que quiso hacer era no solamente que la gente fuera a ver fotos y videos de cómo fue el Holocausto, sino que en realidad los hizo vivenciar las experiencias que tuvieron. ¿Y eso qué quiere decir? Construyó la ansiedad, construyó el agobio, construyó la vulnerabilidad y cómo sentirse incómodos. Lo invito, por favor, a buscarlo por Google, en qué consiste ese proyecto y se van a dar cuenta de las cosas que se pueden lograr. Entonces, si uno empieza a pensar la arquitectura escolar pública, ¿no es cierto?, ¿en qué se basa? Y uno dice, se basa en la precariedad. O sea, tenemos colegios que se llueven, colegios que se aniegan, colegios que tienen ventanas rotas, por lo tanto no tienen control térmico ni en calor ni en frío. Tienen pésima ventilación, ¿no es cierto? Tienen una iluminación deficiente. O sea, todas esas cosas desde el punto de vista de la arquitectura se llama el síndrome del edificio enfermo, que es cómo efectivamente la infraestructura puede enfermarnos a nosotros. Pero efectivamente existe una respuesta desde el punto de vista de la infraestructura, que son los nuevos fundamentos del edificio saludable. Y el edificio saludable entonces empieza a ver que se preocupa de cuál es la calidad del aire, ¿no es cierto? El confort térmico, que estén entre 20 y 23 grados, ¿no es cierto? La humedad del aire, que sea cercana al 30%, el polvo y plaga, ¿no es cierto? Salud y seguridad, distintos elementos. Pero cuando estábamos en este proceso de investigar, qué sé yo, y sale el tema del COVID, uno dice, o sea, volvimos a foja cero, porque nos cambió todo. Nos cambió la forma de pensar, la forma de trabajar, la forma de vivir. Nos empezamos a dar cuenta que teníamos que hacer un salto tecnológico de proporciones bíblicas que nunca lo habíamos visto y empezamos a trabajar con teleeducación, ¿no es cierto?, con teletrabajo y distintas cosas. Entonces, en ese sentido uno dice, bueno, si tenemos Wi-Fi y tenemos dispositivos electrónicos en la casa, bueno, hacemos clases online, ¿no es cierto? Y sí, todo perfecto, todo perfecto. Y el problema fue, ¿están capacitados los docentes de hoy en día para generar este salto tecnológico? Y claramente la respuesta fue no. Porque ¿qué es lo que pasó? Los profesores pasaron lo mismo que escribían en el pizarrón, lo pasaron a un PowerPoint. Entonces, ¿qué es lo que pasó con eso? Fue que los alumnos se aburrían. Y los alumnos, ¿qué es lo que hacían? Apagaban la cámara, apagaban el micrófono y estaban ausentes. Entonces uno, ¿cómo se pudo dar cuenta? Cuando vinieron las evaluaciones se dieron cuenta que los resultados eran pésimos. Pero además de eso teníamos que sumarle el confinamiento y la cuarentena, lo cual empezó a poner en jaque, ¿no es cierto?, la estabilidad emocional y la salud mental de todos. Padres, alumnos, profesores y todos, 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 todos. Entonces aquí la pregunta que viene es, ¿cómo nosotros podemos volver a generar la motivación?
en la sala de clase. Sebastián ya nos explicó a través de la gamificación, ¿no es cierto? Y todos los beneficios que trae. Entonces con Sebastián dijimos, bueno, este es el momento para que pueda entrar la gamificación. ¿No es cierto? Tenemos las oportunidades, tenemos los dispositivos, tenemos todas las cosas y podemos hacerlo. Entonces, cuando nosotros dijimos, bueno, tiene que venir la presencialidad ahora, la pregunta fue, ¿cómo la infraestructura, ¿no es cierto? ¿Cómo la arquitectura, cómo nuestros grandes líderes, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación, iban a hacer cambios en la infraestructura y uno se da cuenta que llegamos a esto. O sea, uno dice, ¿cómo yo después le explico a mis nietos cuando me preguntan, bueno, ¿y cómo, papá, tu abuelo, tú que eres arquitecto, qué sé yo, cómo lo hicieron desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la arquitectura? Y yo le digo, no hicimos nada, hicimos esto. Entonces, en ese sentido, le dije a Sebastián, bueno, entonces, mano a la obra. ¿Qué es lo que nos está diciendo la normativa actual y las restricciones sanitarias? Es que de los 45 alumnos en clase teníamos que tenerlos distanciados a 1.5 metros, ¿no es cierto? Teníamos que tenerlos divididos, qué sé yo, entonces llegamos a la media que estábamos llegando a 15 alumnos por sala. Y que teníamos 2/3 de los alumnos, ¿no es cierto?, de manera online. Ya sabemos que la gamificación efectivamente funciona desde el punto de vista del distanciamiento, o sea, en las clases online. Pero dijimos, bueno, entonces, ¿cómo la gamificación se puede llevar a cabo, ¿no es cierto?, en la sala. Sebastián me mostró la sala, los proyectos que había hecho, y yo le dije, dale, vamos a empezar a trabajar. Le dije, primero, ¿con cuántos alumnos tú trabajas en sala? Me dijo, trabajo con 16. Ya, ¿cuáles son las metodologías de trabajo, las didácticas? Me dijo, mira, yo trabajo primero con cuatro grupos de 4 alumnos, después trabajo con 2 grupos de 8 alumnos, y después paso a un grupo completo de los 16 alumnos. Ya elige, entonces me gusta la idea. Entonces, parafraseando un poco a Cedric Priest, que dice que la tecnología es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? Yo dije, bueno, si la gamificación, ¿no es cierto?, es la respuesta a, a las clases en línea, dije, bueno, ¿cómo la gamificación entonces se puede llevar a cabo de manera presencial? Y aquí es donde empiezan a aparecer los criterios de la neuroarquitectura, ¿no es cierto? Cómo la neuroarquitectura modifica, ¿no es cierto?, el ciclo circadiano, que es el ciclo de día-noche. Esa es la relación del ciclo circadiano, que en la mañana nosotros despertamos más activos, qué sé yo, cuando se va oscureciendo, ¿no es cierto?, nuestra actividad empieza a disminuir. Y empezaron a aparecer distintos elementos, como el confort acústico afecta, como los patrones de diseño afecta, como la biofilia, que es el uso de la naturaleza, ¿no es cierto?, y las relaciones, las proporciones de la naturaleza, cómo uno agrupa y distribuye dentro del espacio, cómo influye la espacialidad, si son espacios más altos que anchos, o si son más anchos que altos, qué sé yo, ¿no es cierto? Cómo funciona la psicología del color, cómo funciona la nutrición cognitiva, cómo funcionan las formas y las texturas. Entonces, dentro de la investigación aparece uno de los autores que dice, aunque la experiencia corporal es multisensorial, el gusto produce recuerdos y momentos vividos que proyectan nuestro ser al exterior. La experiencia de la arquitectura está basada en las reacciones corporales y por tanto el espacio arquitectónico es espacio vivido. Entonces, en ese sentido, uno empieza a tomarle relación que hay que tomar en cuenta todos los sentidos. El sentido de la vista, el del olfato, el del oído, el del gusto, ¿no es cierto?, y el del tacto. Pero hay un sexto sentido que muchas veces no se toma en cuenta, que es el sentido de la orientación. Cómo yo me voy encontrando dentro del espacio y me voy acomodando. Entonces, aquí podemos ver cómo afecta efectivamente la iluminación, pero con hechos reales, con hechos medidos. Que eso es lo que nos da la neuroarquitectura, nos da datos científicos. Ya dejó de ser un tema de percepción. Aquí en este caso, cómo la acústica, cómo el ruido afecta. Cómo afecta tanto para el que aprende como para el que enseña. El agotamiento de la voz es algo que ni siquiera hay que decírselo a los profesores porque lo han vivido. ¿Cómo afecta la naturaleza y la biofilia, que se llama, que es la relación, ¿no es cierto?, con la naturaleza? Y uno ve estas dos imágenes y uno dice, oye, pero qué relajo, qué cosa más rica. Claro, es porque efectivamente nosotros nos sentimos bien, por eso nos gusta ir a los parques, ¿no es cierto? Por eso la calidad de la ciudad urbana se mide en cantidad de metros cuadrados de área verde, no por la cantidad de edificios ni la conectividad, principalmente eso. Aquí en este caso vemos cómo los patrones, ¿no es cierto?, nos ayudan a entender el mundo.
y nos dice que de forma genérica podríamos definir el diseño biofílico en incorporar elementos de la naturaleza en espacios urbanos o interiores para evocar la naturaleza con el objetivo de ayudar a las personas se sientan mejor y conecten nuevamente con el espacio. ¿Cómo funciona el color? Antiguamente, ¿no es cierto?, la arquitectura se entendía a través de planos, cortes, secciones, plantas, elevaciones, ¿no es cierto?, pero no se entendía a través de las terminaciones. Las terminaciones parecía ser algo estético, ¿no es cierto?, algo que fuera bonito o feo. Pero con la neuroarquitectura nos damos cuenta que efectivamente el color no es un algo arbitrario. El color efectivamente intenciona, ¿no es cierto?, y emociona de tal manera el cerebro que podemos predisponer el cuerpo a distintas actividades. Por ejemplo, si queremos relajarnos, tonalidades de verde, ¿no es cierto?, que son espacios de relajo. Si necesitamos creatividad, tonalidades de amarillo. Si necesitamos concentración, el color azul, ¿no es cierto?, y así distinto. Pero nos quedaba un tema pendiente, que era el tema de la alimentación. Existen efectivamente alimentos que son para el cerebro. Cuando uno ve los colegios, ¿no es cierto?, está lo que se llama la JUNAEP, por lo menos en Chile, ¿no es cierto?, aparece la JUNAEP y es la que genera los planes de alimentación en los colegios. Y finalmente, lo que están haciendo esto es que solamente nos alimentan para evitar la desnutrición, pero no están alimentando para el aprendizaje. Entonces, como resumen, ¿no es cierto?, para nosotros poder aproximarnos desde la neuroarquitectura, nos damos cuenta que el modelo organizacional funcional, en este caso el modelo educativo, el que primero nos dice cómo debe ser el espacio y cuáles son los objetivos que necesitamos llegar. Nos damos cuenta del rol del diseño inmobiliario, de la cantidad de usuarios que van a haber en ese espacio, ¿no es cierto? Cómo va a afectar la iluminación artificial, qué queremos hacer con esa iluminación artificial, qué queremos hacer con la iluminación natural, cuáles son los colores, cuáles son las tonalidades, ¿no es cierto? Cuáles van a ser los colores y texturas que vamos a utilizar, que existe una vegetación intencionada, ¿no es cierto?, que existe una funcionalidad espacial, que existen los patrones de diseño. Entonces, dentro de esto, la pregunta que cae de cajón es ¿cómo se puede arquitecturizar entonces una sala de clase gamificada? Y ahí es donde salen dos autores principales, que son como los que me llevaron a hacer este desafío. Que Edward Crestall dice que las ideas que no se materialicen, no se llevan a la práctica, es como si no hubiesen existido. Quien intenta hacer algo y fracasa es mucho mejor que quien intenta y no hace nada y triunfa. Entonces, dentro de esto aparece también otro de los autores que dice, resumiendo, pienso que un buen arquitecto, aunque sepa lo que debe hacer para crear arquitectura, conviene reflexionar, porque actúa de ese modo. Se trata en definitiva de reflexionar sobre la intuición. Entonces empezamos a trabajar y dije, ya se va. Entonces empecemos a pensar y le preguntamos a la Yeli cómo podíamos hacerlo. Es, bueno, ¿cuál es el rol del aula, ¿no es cierto? ¿Y cómo podemos romper esta relación pizarrón profesor-alumno? Y ahí nos dimos cuenta que efectivamente podemos nosotros hacerlo a través del cambio del uso del espacio, porque si estamos con un uso, ¿no es cierto?, estandarizado, único, que donde todos nosotros no hicimos clase, no generamos ningún cambio. Y aparece aquí el tema de la identificación, donde dice, habitar implica reconocernos e identificarnos con nuestro entorno. La identidad se construye en base a la relación de distintos factores y principalmente nuestra relación con los objetos y con el espacio. Para poder identificarnos con el espacio, debemos apoderarnos de él. Y esto se da bajo dos fenómenos. De manera emocional, a través de nuestros sentidos, ¿no es cierto? Y de manera más concreta, vistiendo y decorando el espacio. Entonces dije, bueno, ok, llevémoslo a la guía chica. ¿Qué es lo que nos dice la actual normativa del Ministerio de Educación en Chile? Y empezamos a ver los primeros, el índice. Yo le dije, lo más difícil va a ser cómo nosotros demostramos este cambio en el índice, ¿no es cierto? De pasar de 1.5 metros cuadrados por alumno a llegar a 3.18 que nos estaba diciendo nosotros, que era cuando trabajamos con 16 alumnos por sala. Y nos dimos cuenta que en primer nivel de transición y en segundo nivel de transición, efectivamente están llegando esto. ¿Por qué? Porque dentro de los principios que establece el Ministerio de Educación, es que se está permitiendo la innovación, por lo menos en la edad preescolar. Entonces dijimos, bueno, si tenemos una sala, ¿no es cierto?, la sala histórica, y el salto que se hizo, por lo menos cuando yo entré a la universidad, era que cambiamos el lápiz y el cuaderno, ¿no es cierto?, por una pantalla de computador. Pero el orden seguía siendo el mismo. Profesor con un data, ¿no es cierto? El profesor con el computador dando la presentación. O sea, en vez de escribir, estaba utilizando el computador, un PowerPoint. Y todos los alumnos con computador. Entonces le dije, bueno, ya se va.
dime, y me dijo, yo trabajo principalmente con realidad virtual, videojuegos y realidad aumentada. Entonces empezamos a buscar los distintos dispositivos y dije, bueno, está interesante. ¿Y en qué consiste la realidad aumentada? Y cuando lo empezamos a ver, yo dije, o sea, imagínate, en mi colegio, el laboratorio de biología, el más potente, el más es como equipado, era el que tenía, ¿no es cierto?, un esqueleto. Pero tú no podías nada más que ver eso. Entonces aquí empezó a salir y dije, bueno, perfecto, pensemos entonces en la sala de laboratorio, ¿cómo podría ser? Basado, ¿no es cierto?, en la gamificación, qué sé yo. Y aquí, este es un esquema de planta, ¿no es cierto?, que funcionaría con 8 alumnos que están con realidad virtual, ¿no es cierto?, conectados a una pantalla, y 8 alumnos que están sentados en una mesa y que están tomando puntos respecto a esta situación. Y el otro tema que vino también fue, bueno, ¿cuál es el rol del patio en la actualidad, ¿no es cierto? Yo que trabajé en los colegios de la Florida, el Colegio Nuevo Amanecer, uno se da cuenta que el patio siempre ha sido un pedazo de tierra con uno que otro arbolito, sin intención, sin configuración, sin nada. Entonces le dije al SEA, ¿qué pasa si nosotros empezamos a trabajar el patio y le empezamos a cambiar la configuración? Empezamos a hacerlo intencionado, trabajamos con pequeñas lomas donde los alumnos puedan correr, subir, puedan sentarse, hacerlo un poquito más acogedor, y eso podríamos utilizarlo después en lo que es educación física, ¿no es cierto?, en botánica, en ciencias naturales, o sea, distintas cosas, cómo podemos utilizar el patio como soporte pedagógico también. Y aquí donde tomamos las salas estandarizadas, yo le dije, bueno, hagamos el ejercicio, ¿cómo quedaría? Y nos dimos cuenta que las disposiciones, ¿no es cierto?, íbamos a tener con grupos de 4, primero arriba a la izquierda, y vamos a tener un foco. Cuando tenemos a mano derecha, tenemos lo que son, ¿no es cierto?, los 16 alumnos con un solo foco, y en la zona de abajo tenemos dos grupos de 8 alumnos con 2 focos principales. Entonces vamos a presentar primero en este grupo de cuatro alumnos en 4 grupos, y aquí en este caso lo que estamos mostrando es cómo funcionaría en base a estos tótem, ¿no es cierto? Y aquí, bueno, aquí hubo un pequeño error de configuración de la presentación, pero en este caso aquí la presentación que tenemos son de 2 grupos de 8, que los tenemos, ¿no es cierto?, con 2 data, y como los alumnos, ¿no es cierto?, están mucho más distendidos, cambiamos el uso de mobiliario, ¿no es cierto? Tenemos una pizarra que es donde podemos poner los trabajos, ¿no es cierto? Y los chicos empiezan a poco a identificar sus propios espacios. Cuando trabajamos con respecto a un punto focal, bueno, que se me quedaron pegadas esas imágenes. Acá es donde tenemos la de los grupos de 8, o sea, perdón, de 4, donde tenemos los tótem con 4 monitores. Y aquí estamos viendo cómo vamos utilizando el espacio. O sea, estos tótem van a ser móviles, no van a ser estáticos, se van a mover a través de un riel por cielo, y en cielo nosotros lo vamos a tener energizado. Por lo tanto, el tótem es el que está energizado, y va a ser además como un espacio, para poder guardar los equipos, ¿no es cierto?, tenerlo instalado y evitar todos los cables y todas las cosas sueltas que podían deteriorar un poco el equipamiento. Entonces, si empezamos a pensar y darle un poquito más de vuelta como para cerrar, nos damos cuenta que dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que de los 17 puntos, por lo menos nosotros logramos 12 con este modelo educativo. Y aquí es donde nosotros hacemos la reflexión final, que vendría a ser, entonces, si nosotros reconocemos el mundo, ¿no es cierto?, escolar, a través del cerebro, la pedagogía y la arquitectura, y nos damos cuenta que la arquitectura y el cerebro se va a trabajar a través de la neuroarquitectura, que el cerebro y la pedagogía se va a trabajar a través de la neurociencia con la neurodidáctica, y que es la pedagogía, ¿no es cierto?, y la arquitectura la que va a definir el espacio educativo. Cuando ya trabajamos estos 6 puntos en común, nos damos cuenta que recién podemos hablar de neuroarquitectura pedagógica. Y como último tema de reflexión, ¿no es cierto?, está Pietro Ubaldi, que dice: el próximo gran salto evolutivo de la humanidad será el descubrimiento de que cooperar es mejor que competir. Aquí en este caso tenemos a 3 profesionales: un pedagogo con la gamificación, una doctora en educación, ¿no es cierto?, con la neurodidáctica, y un arquitecto con el área de la neuroarquitectura. Y le dedico este trabajo a mi hija Sofía Belén y a mi sobrina Samantha, que son mi inspiración para crear espacios educativos que las motiven a jugar, a aprender y por sobre todo a ser felices.
Mi nombre es Marco Antonio Orellana, arquitecto de profesión y neuroarquitecto de vocación. Muchas gracias.